también la seguridad alimentaria. Y para ello recibimos al economista Miguel Pintado, investigador del CEPES, que es el Centro Peruano de Estudios Sociales. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, usted ha realizado una investigación de los riesgos que representa este conflicto a la agricultura y la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que usted ha encontrado en este análisis que ha realizado, en lo que significa y en los efectos al mundo y principalmente en nuestro país? Sí, muchas gracias. Bueno, lo más importante creo que nosotros como economía pequeña y abierta dependemos de los precios internacionales, ¿no? Y como hemos podido ver, en una semana se ha incrementado los precios de la urea en un 30%, ¿no? Y lo que se habría incrementado en un año era más o menos el 70%. Y solamente en una semana ya se ha avanzado bastante. Entonces, eso afecta directamente a muchos productos de pan llevar de nuestra economía agraria, como por ejemplo el arroz, la papa, la yuca, ¿no? Entre otros productos, que dependen obviamente del uso y la utilización de insumos modernos, ¿no? Según datos de la SUNAT, el Perú importa de Rusia y de China principalmente, ¿no? Este fertilizante. Entre ellos dos componen más o menos el 95% de nuestras importaciones de fertilizantes. Y ahora es importante anotar que la importancia de la fertilización en la agricultura es un determinante muy importante de los rendimientos, ¿no? Entonces, conforme se vayan incrementando estos precios internacionales, haya presiones en el mercado internacional por la oferta también de estos fertilizantes, lo más probable es que los rendimientos empiecen a caer en las siguientes campañas, ¿no? Generando una inestabilidad y un posible riesgo para la seguridad alimentaria del país, ¿no? Así es. Bueno, teníamos como dato, de seguro que usted lo puede refrendar ello, que el 62% de nuestros productores agrarios usan a la urea, ¿no?, como uno de los principales fertilizantes en lo que es la producción. Usted señala que este efecto de lo que viene ocurriendo en el tema de los costos de los fertilizantes, que ya por sí habían registrado una alza, ¿no?, en los últimos meses, ¿se va a ver entonces a corto plazo? ¿Cómo evalúa usted? Sí, más o menos a partir del segundo trimestre de este año ya se van a poder reflejar estos efectos de los incrementos. Como usted bien señala, ya ha habido por el incremento del petróleo, ¿no?, que dicho sea de paso ha pasado la valla de los $100 por barril, valla que no se superaba hace 7 años, y entonces en las próximas campañas, que más o menos sería a partir de abril, mayo, ya se vería este efecto en la agricultura, ¿no? Y no solamente en nuestra agricultura, sino a nivel mundial, porque la urea es pues un insumo químico Fundamental. usado en casi todas, sí, fundamental, usado en casi todas las economías agrarias del mundo, ¿no? Y justamente en esta mañana recibí una noticia de que el Ministerio de Comercio Exterior de Rusia ya había hablado o convocado a algunos productores de este fertilizante que restrinjan sus exportaciones, ¿no? Por este contexto geopolítico un poco tenso que se está dando, ¿no?, en estas últimas semanas. Entonces, ¿se puede reafirmar que los productos de primera necesidad, los directamente afectados serían el trigo, ¿no? El trigo y el maíz, y por ende todo lo que genera esa cadena en adelante con esos productos básicos? Sí, como te mencionaba Romy, no solamente los productos importados como son estos commodities que mencionas, el trigo, el maíz amarillo duro, ¿no?, para la industria avícola, sino también nuestra propia producción nacional, que es para el consumo de las ciudades, ¿no?, que viene a ser los tubérculos, la papa, el arroz, el maíz también, y todos los demás productos que vienen principalmente de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Ahora, también como datos que para que usted nos pueda reafirmar, teníamos datos de la FAO, por ejemplo, que en lo que es el hambre, ¿no?, la seguridad alimentaria. En el mundo hay 811 millones de personas con desnutrición crónica, ¿no? Después hay también en América Latina y el Caribe 60 millones de personas en esta condición. Entonces, esos son los datos que teníamos o que la pandemia desencadenó. Ahora, el conflicto de Rusia con Ucrania solo viene a agudizar más esta situación. Ya vemos los efectos inmediatos en lo que es la economía, pero ahora viene lo más importante, que son los productos básicos y que afectan a la agricultura. Sí, justamente el año pasado, para comentarte, nosotros hicimos en alianza con Ayuda en Acción, el CEPES y Ayuda en Acción,
un estudio de justamente el hambre en el Perú y cómo había sido impactado por los efectos del COVID-19 y también por los efectos de los cambios de precios, el tipo de cambio, ¿no? Y el contexto que ya conocemos, ¿no? El panorama político. Y lo que encontramos es que se ha retrocedido entre 5 y 10 años, ¿no? Entonces, si vamos a sumarle estos efectos que se están dando ya en la coyuntura global del precio de los principales commodities a nivel mundial y sobre los efectos en muchos alimentos que consume la población, entonces hay un ataque directo a por lo menos dos dimensiones de la seguridad alimentaria, ¿no? Una que es la disponibilidad y la otra que es la estabilidad, ¿no? Entonces, a precios más altos y a una menor oferta es probable que muchas familias no puedan acceder a estos alimentos, ¿no? Así es, porque el Perú tiene dependencia externa en lo que son estos productos básicos, ¿no? Hablamos del trigo, el maíz. Ahora, nosotros importamos estos productos principalmente de Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y según señalaban, de repente de Rusia, Ucrania, es menor, ¿no? O sea, no tenemos de repente una relación directa, pero como esto viene afectando al mundo en general, de una u otra manera, esto por la inflación, sí se ve la repercusión en esto, en el alza, ¿no? De estos productos de los países de los cuales nosotros importamos. Sí, de hecho, ¿no? Como todos usan estos insumos modernos, todos los precios internacionales de todos esos alimentos ya se está viendo que está subiendo en estos 8 días, ¿no? Después de iniciado el conflicto. Rápido. Entonces sí, bastante rápido y hay problemas, ¿no? Hay problema mundial, hay discusión sobre estos temas de qué hacer hacia adelante, ¿no? De cómo migrar a un tipo de agricultura un poco más sostenible en el tiempo y ante repercusiones internacionales, pues, ¿no? Así es, por eso que escuchamos también a la Asociación de Panaderos, ¿no? Algunas informaciones que dicen de que el pan podría elevar su costo porque lo esencial es el trigo, la harina de trigo. Entonces, queremos consultarle qué escenario usted avisora si es que este conflicto aún se prolonga, si es que no llega a resolverse en estas mesas de diálogo que se vienen desarrollando. ¿Qué nos espera a nuestro país? ¿Qué le espera al mundo en general? Que afecta como efecto adverso, ¿no? El alto costo de estos productos básicos. Sí, el panorama en verdad es un poco adverso, ¿no? Para el Perú, porque inclusive en los últimos 2 años la pobreza se ha incrementado, ¿no? A raíz de los dos contextos que te mencionaba. Entonces, la población no va a poder acceder a, digamos, cuando le suban el precio de los principales alimentos, ¿no? Como es el pan, las harinas, el arroz y otros alimentos que influyen directamente en la canasta familiar, ¿no? Entonces, el panorama para el Estado urge muchas acciones dentro de las cuales podrían estar dentro de su margen de acción algún tipo de subsidio, pero eso solamente va a tratar de calmar un poco la coyuntura, pero digamos, el proceso más fuerte ya se está dando, ¿no? Y si va a continuar el conflicto y va a pasar a mayores, entonces los riesgos son incalculables, en verdad. Sí, a lo que usted señalaba, solo queremos hacer hincapié de todos los derivados que vienen, ¿no? Del trigo, de la harina de trigo, hablamos del pan, los fideos, las galletas, las harinas, ¿no? Así como la carne de aves y huevos, y el maíz, ¿no? El amarillo, el maíz amarillo, y por ende también el precio del pollo. Usted señalaba de algunas medidas que se deben de tomar. ¿Qué otras cosas más se puede hacer para poder hacer frente a esta situación? ¿O hay que esperar qué es lo que se viene? Sí, bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Justamente en la próxima quincena, en la quincena que viene, vamos probablemente a fin de mes publiquemos a partir del Centro Peruano de Estudios Sociales un libro en el que se analiza la oferta alimentaria general del Perú por rubro, ¿no? Por estos rubros, por estos grandes productos y cómo el peso de la agricultura familiar está en cada uno de estos rubros, qué tanta dependencia externa tenemos en cada uno de estos rubros y también en cada uno de los sectores como es el sector agrícola, el sector pecuario y el sector pesca, ¿no? Es información bastante reveladora de en qué situación nos encontramos y qué medidas podemos tomar en el mediano y largo plazo desde el Estado, pero también desde la sociedad civil, ¿no? ¿Quiénes son los llamados a intervenir aquí? ¿El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior? La verdad que mientras más ministerios sería lo ideal, ¿no? Porque es un tema que abarca varias áreas, ¿no? No solamente la agricultura, sino también, como mencionabas, el tema alimentario, la nutrición, el contexto internacional,
¿no? Los commodities, entonces abarca muchos ministerios y tiene que trabajar de la mano, ¿no? De manera unificada. Muy bien, bueno, los números están ahí, la data se encuentra, esos son los efectos que viene causando este conflicto entre Rusia y Ucrania y que se han agudizado aún más. Ya estamos en pandemia, pero esto se sigue acrecentando en lo que viene ocurriendo en esta parte del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, agradecemos entonces a Miguel Pintado, investigador del CEPES y, bueno, Centro Peruano de Estudios Sociales. Muchas gracias.